¿Y si una decisión del pasado aún te persigue? A los 67 años, Manuel Mijares, la voz icónica detrás de baladas como Soldado del Amor, abre su corazón sobre un arrepentimiento que marcó su vida. Manuel Mijares, nacido en 1958 en la Ciudad de México, no solo es un nombre, sino un símbolo de la balada romántica latina. Desde sus primeras grabaciones en los años 80, su voz cálida y emotiva lo catapultó al estrellato con canciones como Bella y Para amarnos más. Pero, ¿cómo empezó todo? En una época donde la música pop mexicana competía con el rock en español y los ritmos tropicales, Mijares encontró su nicho en las baladas que hablaban de amor y desamor, conectando con millones. Su ascenso no fue solo musical, fue un fenómeno cultural que lo llevó a escenarios internacionales, desde México hasta Japón. Sin embargo, detrás de cada éxito, había decisiones que tomar, contratos, giras, colaboraciones. ¿Qué caminos rechazó en esos años dorados que aún resuenan en su mente? El contexto de los 80 era un torbellino. La industria musical mexicana estaba en auge, con figuras como Luis Miguel y Juan Gabriel dominando. Mijares, con su estilo elegante y letras profundas, se convirtió en un favorito, pero la presión de mantenerse relevante era enorme. Cada oferta de trabajo era una apuesta, aceptar un proyecto podía significar gloria o diluir su esencia. Las decisiones de entonces, como priorizar ciertos géneros o mercados, moldearon su carrera. Aunque no hay registros específicos de proyectos rechazados en entrevistas de 2023, es fácil imaginar que, en un entorno tan competitivo, algunas oportunidades perdidas pudieron haber dejado una marca. ¿Qué papel jugaron estas elecciones en su trayectoria? La vida de Mijares no era solo música. Su matrimonio con Lucero, otra titán de la música y la televisión, lo colocó en el centro de la atención mediática. Juntos, formaron una pareja icónica, pero también enfrentaron la presión de equilibrar fama y vida personal. En este contexto, rechazar proyectos pudo haber sido una forma de proteger su privacidad o su familia. Pero, ¿y si esas decisiones limitaron su alcance global? La especulación surge. ¿Fue un papel en una telenovela, una colaboración internacional o una gira que no tomó? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el costo del éxito. Mijares nunca fue solo un cantante. Era un estratega de su propia carrera. En entrevistas de la época, como las publicadas en medios mexicanos, se le describe como alguien consciente de su imagen y legado. Pero en un mundo donde cada no podía cerrar puertas, ¿cuál fue el precio de sus elecciones? La falta de detalles específicos sobre arrepentimientos en 2023 nos lleva a imaginar, ¿fue un proyecto con un artista internacional, como los que Luis Miguel emprendió, o una incursión en otro género? La respuesta, aunque esquiva, nos recuerda que incluso los íconos enfrentan dudas. La conexión con el público también jugó un papel clave. Mijares sabía que su audiencia esperaba baladas, y desviarse de ese camino podía alienar a sus fans. En los 80, artistas como Emmanuel, su amigo y colaborador, experimentaron con sonidos nuevos, mientras Mijares se mantuvo fiel a su estilo. ¿Fue esta lealtad una fortaleza o una limitación? Al mirar atrás, podría preguntarse si explorar otros géneros o mercados, como el cine, le habría dado una carrera aún más diversa. Hoy, los fans de Mijares ven en él no solo a un cantante, sino a un hombre que navegó un mundo complejo de decisiones. Sus reflexiones, aunque no detalladas en la prensa, nos invitan a preguntarnos, ¿qué habríamos hecho en su lugar? La próxima vez que escuches Soldado del Amor, piensa en las batallas que Mijares libró fuera del escenario, donde cada sí o no definió su legado. En 2023, Mijares celebró los 10 años de Tú R Amigos, su proyecto junto a Emmanuel, un hito que marcó una de las colaboraciones más exitosas de la música latina. Este dúo, que comenzó como una idea audaz, se convirtió en un fenómeno que llenó el Auditorio Nacional y recorrió América Latina. Pero, ¿qué hace que esta alianza sea tan especial? La química entre ambos, combinada con su talento, creó un espectáculo que mezcla nostalgia y frescura, atrayendo tanto a fans de antaño como a nuevas generaciones. Sin embargo, detrás de este éxito, ¿hubo oportunidades que Mijares dejó pasar por priorizar este proyecto? El proyecto Tú R Amigos no fue solo un concierto, fue una declaración de resistencia en una industria dominada por géneros como el reggaetón. En 2013,
Cuando iniciaron, Mijares y Emmanuel apostaron por revivir la magia de las baladas en un momento donde el pop tradicional parecía perder terreno. Su show en el Auditorio Nacional en agosto de 2023, con entradas agotadas, demostró que su apuesta valió la pena. Según datos de la industria, eventos como este generaron millones en taquilla, consolidando su relevancia. Pero, ¿qué sacrificó Mijares al enfocarse en esta colaboración? La relación entre Mijares y Emmanuel trasciende lo profesional. Son amigos de décadas, y su complicidad en el escenario es innegable. Sin embargo, proyectos conjuntos implican compromisos. Mijares pudo haber rechazado ofertas individuales, como giras en solitario o colaboraciones con artistas emergentes, para mantener Tour Amigos. En un mercado donde la reinvención es clave, ¿se arrepiente de no haber diversificado su carrera en ese momento? La prensa de 2023, como el Diario de Sonora, destaca su orgullo por este proyecto, pero no menciona si sintió que limitó otras oportunidades. La dinámica de Tour Amigos también refleja un equilibrio delicado. Mientras Emmanuel experimentaba con sonidos más contemporáneos en su carrera en solitario, Mijares se mantuvo más tradicional. Esta diferencia pudo haber generado tensiones creativas o decisiones sobre qué proyectos priorizar. Por ejemplo, rechazó Mijares un contrato discográfico o una incursión en streaming musical por enfocarse en los shows en vivo. Estas especulaciones nos hacen pensar en las encrucijadas que enfrentan los artistas consolidados. El impacto cultural de Tour Amigos es innegable. En un mundo donde los conciertos en streaming ganan terreno, Mijares y Emmanuel apostaron por la experiencia en vivo, conectando directamente con su público. Pero, en retrospectiva, Mijares podría preguntarse si debió explorar plataformas digitales o proyectos multimedia. En 2023, artistas como Alejandro Fernández incursionaron en documentales y series. ¿Fue esto algo que Mijares consideró y descartó? La falta de información específica nos deja con preguntas abiertas. Tour Amigos es un regalo, pero también un recordatorio de que el éxito tiene un costo. Cada show, cada gira, representó una elección. Mientras escuchamos Toda la vida en sus presentaciones, nos preguntamos, ¿qué historias no contadas hay detrás de esas notas? ¿Qué proyectos quedaron en el tintero para que este dúo brillara? En noviembre de 2023, Mijares recibió el Premio a la Excelencia Musical en Sevilla, España, un reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación que celebra su impacto en la música latina. Este galardón, entregado en el Teatro Lope de Vega, no es solo un trofeo, es un testimonio de una carrera que ha tocado millones de corazones. Pero, ¿qué significa este premio en el contexto de sus posibles arrepentimientos? ¿Es un reconocimiento que valida sus elecciones o un recordatorio de lo que pudo haber sido? El premio llegó en un momento cumbre. A los 67 años, Mijares no solo seguía activo, sino que era venerado como un pilar de la música latina. La Academia Latina destacó su contribución excepcional, colocando su nombre junto a leyendas como Juan Luis Guerra. Este reconocimiento, según datos de la Academia, se otorga a artistas cuya obra trasciende generaciones, algo que Mijares logró con canciones que aún suenan en bodas y karaokes. Pero, ¿hubo proyectos que rechazó que pudieron haberlo llevado aún más lejos? Recibir un premio de esta magnitud implica reflexión. En entrevistas de 2023, como la de Excelsior, Mijares expresó su deseo de seguir siendo un soñador, lo que sugiere una mirada introspectiva. Quizás, al recibir este galardón, pensó en los momentos en que dijo no a oportunidades que podrían haberlo llevado a otros escenarios globales. Por ejemplo, en los 90, artistas como Ricky Martin cruzaron al mercado anglo con éxito. ¿Fue esto algo que Mijares consideró y descartó? El contexto del premio también nos habla de la industria. En 2023, la música latina dominaba globalmente, con el 18% del mercado de streaming según Spotify Wrapped. Mijares, aunque un ícono, pertenece a una generación anterior a esta explosión digital. Se arrepiente de no haber incursionado más en plataformas como Spotify o en colaboraciones con artistas urbanos. La falta de evidencia directa nos lleva a especular, pero es una pregunta válida en una industria en constante cambio. La ceremonia en Sevilla fue un momento de orgullo, pero también de contraste. Mientras Mijares celebraba, otros artistas de su generación, como José Luis Rodríguez, enfrentaban críticas por decisiones pasadas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo evalúa Mijares su propio camino?
¿Fue el miedo al fracaso o la lealtad a su estilo lo que lo llevó a rechazar ciertos proyectos? Estas reflexiones resuenan con cualquiera que haya enfrentado una encrucijada en su vida. Este premio es una celebración, pero también una invitación a mirar más allá de la superficie. Mientras Mijares subía al escenario en Sevilla, ¿qué pensamientos cruzaban su mente? ¿Era solo gratitud, o también un eco de lo que pudo haber sido? Este galardón, aunque glorioso, podría ser un espejo de sus decisiones pasadas. La historia de Mijares no se puede contar sin Lucero, su exesposa y compañera de vida durante 14 años. Su matrimonio, de 1997 a 2011, fue un fenómeno mediático, y su separación no rompió el lazo que los une como padres y artistas. En 2023, ambos seguían compartiendo escenarios y criando a sus hijos, José Manuel y Lucero, Lucerito, Mijares. Pero, ¿cómo influyó esta relación en sus decisiones profesionales? ¿Rechazó Mijares proyectos para priorizar su familia? Lucero, conocida como la novia de América, es una fuerza en la música y la televisión. Juntos, Mijares y ella formaron una pareja que dominó titulares, pero también enfrentó la presión de equilibrar sus carreras con su vida personal. En entrevistas de 2023, como una en Univisión, Lucero destacó que son los padres de nuestros hijos, nuestro máximo tesoro. Esto sugiere que la familia fue una prioridad, lo que pudo haber llevado a Mijares a decir no a proyectos que implicaran largas giras o compromisos en el extranjero. La separación en 2011 fue amistosa, algo raro en el mundo del espectáculo. Ambos han hablado de su respeto mutuo, y su colaboración en eventos como conciertos benéficos lo demuestra. Pero, ¿y si Mijares sacrificó oportunidades por mantener esta armonía? En los 2000, cuando Lucero protagonizaba telenovelas, Mijares se enfocó en su música. Rechazó propuestas para actuar, quizás en cine o teatro, por mantener un equilibrio familiar. Lucerito, su hija, es un reflejo de su legado. En 2023, a sus 22 años, brilló en la obra El Mago, mostrando talento heredado de sus padres. Mijares, como padre, pudo haber priorizado estar presente para sus hijos sobre proyectos que lo alejaran. Esta elección, aunque noble, podría ser una fuente de arrepentimiento si sintió que limitó su carrera. ¿Qué proyectos dejó pasar? ¿Para estar cerca de su familia? La relación con Lucero también tiene un impacto cultural. En México, donde las telenovelas y la música son pilares, su historia es casi mítica. Pero la presión de ser una pareja perfecta pudo haber influido en sus decisiones. Por ejemplo, en los 90, muchas estrellas mexicanas incursionaron en Hollywood. ¿Fue esto algo que Mijares consideró y descartó por su vida personal? La especulación es inevitable. Para los fans, Mijares y Lucero son más que artistas, son un símbolo de amor y resiliencia. Pero detrás de esa imagen, hay decisiones humanas. ¿Qué habrías sacrificado tú por amor o familia? Mientras escuchamos El privilegio de amar, cantada por ambos, nos preguntamos, ¿qué privilegios dejó Mijares en el camino? El título de este vídeo sugiere un arrepentimiento que persigue a Mijares, pero, ¿qué pudo haber sido? Aunque no hay detalles específicos en entrevistas de 2023, la idea de oportunidades perdidas es universal en la vida de cualquier artista. En los 80 y 90, Mijares estaba en la cima, pero la industria musical era un campo minado de decisiones. Cada no a un proyecto podía cerrar puertas, pero cada sí podía arriesgar su esencia. ¿Qué oportunidades dejó pasar que aún lo hacen reflexionar? En los 80, el mercado internacional era un sueño para muchos artistas latinos. Mientras Luis Miguel conquistaba el mundo anglo con La Incondicional, Mijares se consolidó en el mercado hispano y japonés. Pero, ¿rechazó propuestas para cruzar al mercado anglo, como hicieron otros? En entrevistas de la época, se menciona su éxito en Japón, donde llenaba estadios. Sin embargo, mantenerse en un mercado específico pudo haber sido una elección. Consciente que ahora evalúa con otra perspectiva. La televisión también era un terreno fértil. Lucero protagonizó telenovelas exitosas, mientras Mijares se mantuvo principalmente en la música. ¿Hubo ofertas para actuar que rechazó? En los 90, artistas como Thalía combinaron música y actuación con éxito. Si Mijares dijo no a un papel en una telenovela o película, ¿fue por temor a salir de su zona de confort o por lealtad a su estilo? Estas preguntas resuenan en una industria donde la versatilidad es clave. Otro aspecto es la evolución de la música. En los 2000, el auge de géneros como el pop urbano cambió el panorama.
Mijares, fiel a las baladas, no incursionó en estos estilos. ¿Se arrepiente de no haber colaborado con artistas como Shakira o Marc Anthony, que mezclaron géneros con éxito? En 2023, cuando el reggaetón dominaba el 30% del mercado latino según Billboard, esta reflexión cobra sentido. ¿Pudo haber sido parte de esa ola? Los arrepentimientos no siempre son obvios. Quizás no fue un proyecto específico, sino una mentalidad. Mijares, conocido por su perfeccionismo, pudo haber sido demasiado cauteloso. En un mundo donde arriesgarse es parte del juego, ¿fue su prudencia una fortaleza o una limitación? Comparado con artistas como Juan Gabriel, que experimentaron sin miedo, Mijares parece más reservado. Esta sección es un espejo. Todos hemos dicho no a algo que luego nos hizo preguntarnos, ¿y sí? Mientras Mijares reflexiona a los 67 años, nos invita a pensar en nuestras propias decisiones. ¿Qué oportunidades estás dejando pasar hoy que podrían perseguirte mañana? Decir no es un arte, y Mijares lo ha dominado, pero no sin consecuencias. En una carrera de más de 4 décadas, cada decisión fue una apuesta. Rechazar un proyecto podía significar proteger su legado, pero también perder una oportunidad única. En 2023, cuando mira atrás, ¿qué no resuena más fuerte? Aunque no hay evidencia directa de sus arrepentimientos, podemos explorar las posibles razones detrás de sus elecciones. En los 80, la industria musical era implacable. Según datos históricos, solo el 10% de los artistas que debutaban lograban mantenerse una década. Mijares, con su enfoque en baladas, construyó una base sólida, pero esto implicó rechazar propuestas que no encajaban con su visión. Por ejemplo, en los 90, el cine mexicano vivía un renacimiento con películas como Agua para Chocolate. ¿Recibió Mijares ofertas para bandas sonoras o cameos que descartó? La presión de la fama también jugó un papel. Como esposo de Lucero, Mijares estaba bajo el escrutinio constante. Aceptar ciertos proyectos, como giras extensas o colaboraciones arriesgadas, pudo haber sido visto como un riesgo para su imagen o su familia. En entrevistas de 2023, Mijares habla de su deseo de seguir, pero no menciona que lo detuvo en el pasado. ¿Fue el miedo a fallar o la necesidad de estabilidad? Otro factor es el cambio tecnológico. En los 2000, el auge de Internet transformó la música. Mientras artistas como Alejandro Sanz abrazaron las plataformas digitales, Mijares se mantuvo más tradicional. ¿Rechazó propuestas para incursionar en streaming o redes sociales? En 2023, el 70% de los ingresos musicales venían de plataformas como Spotify, según IFPI. ¿Es esto algo que Mijares lamenta no haber explorado antes? Comparado con sus contemporáneos, Mijares parece haber elegido un camino seguro. Mientras Emmanuel, su amigo, experimentaba con sonidos electrónicos, Mijares se mantuvo fiel a las orquestaciones clásicas. Esta lealtad lo hizo un ícono, pero también pudo limitar su alcance. ¿Qué habría pasado si hubiera dicho sí a un dueto con un artista pop o a un proyecto experimental? Las decisiones de Mijares son parte de su encanto. Su consistencia lo hace único, pero también humano. Todos enfrentamos momentos en los que decir no parece lo correcto, pero luego nos preguntamos, ¿y si hubiera sido diferente? La próxima vez que cantes Baño de Mujeres, piensa en las puertas que Mijares cerró y las que abrió con cada elección. Lucerito Mijares, la hija de Mijares y Lucero, es una estrella en ascenso. En 2023, a sus 22 años, brilló en la obra El Mago, demostrando que el talento corre por sus venas. Pero, ¿cómo influyó la carrera de Mijares en las decisiones de su hija? ¿Y cómo afectó su papel como padre a sus propias elecciones profesionales? La historia de Lucerito es un capítulo clave para entender los posibles arrepentimientos de Mijares. Criada en un hogar de artistas, Lucerito creció bajo los reflectores. Mijares y Lucero, conscientes de la presión de la fama, protegieron a sus hijos, pero también los apoyaron en sus sueños. En 2023, Lucerito se convirtió en un nombre propio, con críticas positivas por su actuación. Esto refleja el orgullo de Mijares, pero también plantea preguntas. ¿Rechazó el proyecto para estar más presente como padre? La carrera de Lucerito es un contraste con la de sus padres. Mientras Mijares se mantuvo en la música, Lucerito explora el teatro musical, un campo que combina actuación y canto. ¿Inspiró ella a Mijares a reflexionar sobre sus propias elecciones? En los 90, el teatro musical mexicano, con obras como José el Soñador, era un terreno fértil.
¿Rechazó Mijares un papel en una producción similar? Ser padre en la industria del espectáculo no es fácil. Mijares, según entrevistas, priorizó a su familia tras su separación de Lucero. Esto pudo haber significado decir no a giras internacionales o proyectos de alto perfil. En 2023, cuando ve a Lucerito brillar, se pregunta si pudo haber hecho más en su propia carrera. La prensa, como Univisión, destaca su rol como padre dedicado, pero no menciona arrepentimientos específicos. El impacto de Lucerito también es cultural. En México, donde las dinastías artísticas son comunes, su éxito refuerza el legado de Mijares. Pero también nos hace pensar en los sacrificios detrás. Comparado con otros artistas, como Juan Gabriel, que no tuvo hijos, Mijares tuvo que equilibrar fama y paternidad. ¿Qué proyectos quedaron en pausa por esta responsabilidad? Lucerito es un puente entre el pasado y el futuro de Mijares. Su éxito es una validación de sus elecciones, pero también un recordatorio de lo que pudo haber sido. ¿Qué habrías sacrificado tú por ver a tus hijos brillar? La historia de Lucerito nos invita a reflexionar sobre el legado y las decisiones que lo moldean. Mijares no es solo un ícono mexicano, su música resonó en Japón, España y América Latina. En los 90, llenaba estadios en Tokio, un logro que pocos artistas latinos alcanzaron. Pero, ¿aprovechó al máximo su alcance global? En 2023, cuando reflexiona sobre su carrera, ¿se arrepiente de no haber expandido más su presencia internacional? En los 80 y 90, el mercado japonés era un sueño para los artistas latinos. Mijares, con su estilo romántico, conquistó a un público que valoraba las baladas emotivas. Según reportes de la época, sus giras en Japón generaron ingresos significativos. Pero no se quedó allí. Rechazó propuestas para establecerse más en Asia o Europa. Comparado con Luis Miguel, que invirtió en el mercado anglo, Mijares fue más conservador. La globalización de la música latina en los 2000 cambió las reglas. Artistas como Enrique Iglesias cruzaron fronteras con facilidad, mientras Mijares se mantuvo en su nicho. En 2023, cuando la música latina representa el 18% del mercado global. Según Spotify, se pregunta Mijares si pudo haber sido parte de esa explosión. ¿Rechazó colaboraciones internacionales que lo habrían llevado más lejos? El contexto de sus decisiones también incluye a México. Como ícono nacional, Mijares tenía una responsabilidad con su público local. Rechazar proyectos internacionales pudo haber sido una forma de mantenerse conectado con sus raíces. Pero, ¿fue esto un sacrificio? En entrevistas de 2023, como la de El Diario de Sonora, habla de su amor por México, pero no menciona si lamenta no haber explorado más el mundo. La huella global de Mijares es innegable, pero también limitada. Comparado con artistas como Juanes, que abrazaron la fusión de géneros, Mijares se mantuvo fiel a su estilo. ¿Fue esto una fortaleza o una oportunidad perdida? La pregunta nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio entre identidad y ambición. Mijares es un orgullo latino, pero su historia nos recuerda que el éxito global tiene un costo. ¿Qué habrías hecho tú para conquistar el mundo? Mientras escuchamos Uno entre mil, pensemos en las miles de decisiones que hicieron de Mijares una leyenda. La música en 2023 es un mundo diferente al de los 80. El auge del streaming, las redes sociales y los géneros urbanos transformaron la industria. Mijares, con su estilo clásico, siguió siendo relevante, pero ¿se arrepiente de no haber adaptado su carrera a estos cambios? ¿Qué proyectos digitales o modernos rechazó que podrían haberlo mantenido en la cima? En los 2000, el streaming comenzó a dominar. Plataformas como Spotify y YouTube cambiaron cómo los artistas llegaban a su público. Mientras artistas como Maluma colaboraban con influencers y creaban contenido viral, Mijares se mantuvo más tradicional. En 2023, el 70% de los ingresos musicales venían del streaming, según IFPI. ¿Rechazó él propuestas para incursionar en estas plataformas? Las redes sociales también son clave. En 2023, TikTok impulsó éxitos de artistas veteranos, como ocurrió con Neverita de Bad Bunny. Mijares, aunque activo en redes, no tuvo una presencia tan fuerte como otros. Dijo no a campañas digitales o colaboraciones con influencers. Esto pudo haber sido un arrepentimiento, especialmente al ver a artistas como Ricardo Montaner revitalizar su carrera en redes. La colaboración con artistas urbanos es otra tendencia. En 2023, baladistas como Alejandro Fernández hicieron duetos con reggaetoneros. Mijares, fiel a su estilo, no siguió este camino.
¿Rechazó propuestas de artistas como J Balvin o Maluma? La especulación surge, pero no hay evidencia directa. Sin embargo, en una industria donde la reinvención es clave, estas decisiones son cruciales. El cambio también afectó los conciertos. Mientras Mijares llenaba el Auditorio Nacional, otros artistas apostaban por transmisiones en vivo. ¿Rechazó propuestas para shows en streaming durante la pandemia? En 2020, el 45% de los ingresos de conciertos vino de eventos virtuales, según Pollstar. Esta pudo haber sido una oportunidad perdida. Mijares es un clásico, pero su historia nos hace preguntarnos, ¿cómo nos adaptamos al cambio? ¿Qué oportunidades digitales estás ignorando en tu propia vida? Mientras escuchamos Si me tenías, reflexionemos sobre el valor de evolucionar sin perder la esencia. A los 67 años, Mijares no es solo un cantante, es un hombre que reflexiona sobre su vida. En 2023, sus entrevistas, como la de Excelsior, muestran a un artista agradecido pero consciente de su camino. ¿Qué arrepentimientos lo persiguen? Aunque no hay detalles específicos, su historia nos invita a explorar la humanidad detrás del ícono. La introspección es común en artistas de su edad. En los 80, Mijares era un joven soñador. En 2023, es un veterano que evalúa su legado. Rechazar proyectos pudo haber sido una forma de proteger su integridad, pero también de limitar su alcance. ¿Fue un dueto, una película, una gira? La falta de información nos lleva a imaginar, pero también a empathizer. Su relación con el público es clave. Mijares siempre ha sido cercano a sus fans, y sus decisiones reflejaron esa lealtad. Pero, ¿y si esa lealtad lo llevó a decir no a proyectos arriesgados? Comparado con artistas como Marco Antonio Solís, que exploraron nuevos mercados, Mijares parece más cauteloso. ¿Es esto un arrepentimiento? La familia también juega un papel. Como padre de Lucerito y José Manuel, Mijares priorizó su rol personal. En 2023, cuando ve a su hija brillar, se pregunta si pudo haber hecho más. ¿En su carrera? Esta tensión entre vida personal y profesional es universal y nos conecta con su historia. El contexto cultural de México también importa. En un país donde la música es identidad, Mijares es un tesoro. Pero ser un ícono implica presión. ¿Rechazó proyectos que lo habrían llevado fuera de su zona de confort? En entrevistas, habla de seguir soñando, pero no menciona qué sueños dejó atrás. Para los espectadores, Mijares es un espejo. Sus arrepentimientos, aunque no detallados, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Qué no te persigue hoy? Mientras escuchamos No hace falta, pensemos en lo que sí hace falta para vivir sin remordimientos. La vida de Mijares es una sinfonía de éxitos, elecciones y reflexiones. Desde sus inicios en los 80 hasta su consagración en 2023 con Tu R Amigos y el Premio a la Excelencia Musical, su carrera es un testimonio de talento y perseverancia. Pero, como todos, Mijares enfrenta las sombras de las decisiones pasadas. ¿Qué caminos no tomados lo persiguen? Te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios, darle like si esta historia te tocó y suscribirte para más contenido sobre íconos latinos. No te pierdas nuestro próximo vídeo sobre Lucero. Haz clic en la pantalla para descubrir más.